Vamos a continuar con los últimos pasos del método del enfoque de marco lógico. Básicamente nos hemos quedado en la estructura analítica del proyecto. Ok, a partir de ello, el paso 6 es un resumen narrativo del proyecto. De aquí en adelante ya es más fácil. Quizás el trabajo está hasta el paso 5 y la clave es el paso 2, árbol de problemas. Si ustedes hacen bien ese es el paso número 2, el resto hasta el paso número 5 básicamente sí es de pensar un poco, pero el paso 2 es clave y hasta el paso 5 quizás está todo el tema trabajoso. De aquí en adelante ya es un poco más fácil, porque básicamente es un trabajo sobre todo lo que ya hemos elaborado. El paso 6 básicamente que es el resumen narrativo del proyecto. Aquí comenzamos a crear la matriz de marco lógico. Recuerden que al final, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es básicamente una planificación del proyecto. Es decir, esa matriz de marco lógico es la planificación de mi proyecto. En este resumen narrativo, que es la primera columna de la matriz de marco lógico, no es nada más que ordenar los niveles de la estructura analítica, es decir, lo que hemos hecho anteriormente, sobre la matriz de marco lógico, es decir, que de una estructura lo vamos a pasar a una matriz. Dicho de otra forma, cada nivel de la estructura es una fila de la matriz del marco lógico. Y como observamos anteriormente, ¿quién compone la estructura anterior? Pues lo compone algo que llamamos fin, propósito, componente y actividades, que básicamente se me convierten en filas en la matriz de marco lógico. En el fin, o los objetivos fines, básicamente ese es un impacto a mediano o largo plazo y como su nombre lo indica, representa pues la finalidad del proyecto. Además de que representa la contribución que se alcanza al tener el proyecto culminado. Puede estar compuesto por uno o más elementos, es decir, podemos tener varios fines. El propósito es el objetivo central del proyecto y solo existe uno. El proyecto se ve culminado una vez que el propósito se consigue y se consigue cuando tengamos los componentes finalizados, es decir, los componentes básicamente, habíamos hablado que surgen de las alternativas, son los productos entregables, ya sea bienes, servicios o productos tangibles del proyecto. Son el resultado de tener las actividades realizadas. Y las actividades, pues básicamente son el hacer necesario para entregar los componentes del proyecto. En pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos hemos quedado en el paso anterior en que hemos elaborado la estructura analítica del proyecto, en donde tenemos actividades, componentes, propósitos y fin. ¿Qué vamos a hacer? Trasladar esta estructura a una matriz, que y aquí ya comienzo a construir la matriz de marco lógico. Y básicamente cada uno de los niveles, aquí se me convierte en una fila, es decir, voy a tener una fila donde tengo agrupados los fines, una fila donde tengo el propósito, una fila donde tengo agrupados los componentes y una fila donde tengo agrupados las actividades. En el caso de Coresa IT, quedaría de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una fila para los fines. Ya habíamos visto en el paso 5, que son 3 fines, el tema de incremento de utilidad, el tema del crecimiento de la participación en el mercado y el aumento de la motivación de la mano de obra. Tenemos una fila para el propósito, una fila para los componentes, los agrupamos y así sucesivamente, de igual manera con las actividades. Esto básicamente el paso número 6. Si ustedes se dan cuenta, es algo sencillo, solo trasladamos lo que ya tenemos en el paso 5 a lo que es una matriz, ya que es la matriz de marco lógico que comenzamos a elaborar. Luego, ¿cómo saber en qué medida se han logrado los objetivos? ¿Y a qué nos referimos? Porque aquí tenemos que vamos a lograr esto, un incremento de utilidad, que vamos a disminuir las quejas, que vamos a hacer un programa de capacitación, que vamos a hacer todas estas actividades, pero ¿en qué medida se ha logrado todo esto? Eso lo vamos a ver en el paso número 7, que tiene relación con el establecimiento de indicadores objetivamente verificables. Recuerden que todo lo que no se puede medir no se puede controlar, así es que si ustedes quieren controlar algo a la fuerza, necesitamos indicadores, mediciones.
En la segunda columna de la matriz que comenzamos a armar de marco lógico, definimos la forma de conocer el progreso del proyecto, bien sea el progreso actual o final, es decir, que estos indicadores nos van a servir también para medir como el nivel de avance. Y vamos a crear indicadores para medir todo lo que está en el resumen ejecutivo. Este es mi resumen narrativo o ejecutivo. Entonces de acuerdo a la metodología, vamos a crear indicadores para todo lo que hemos establecido acá, hasta aquí. Entonces veamos, ¿qué es importante en este paso? Y básicamente, pues lo resumimos en que todos los actores del proyecto deben de tener conocimiento de ello, es decir, todos deben saber realmente qué es lo que estamos midiendo. Y estas mediciones deben ser prácticas, independientes y focalizadas. Es decir, no debe ser algo complicado, o sea, es decir, información que sea complicada de obtener. Deben existir indicadores para determinar en qué medida se alcanzan los objetivos, pero también para monitorear el avance en los tiempos del proyecto. Así que veamos, en el caso de Core SIT, teníamos el resumen ejecutivo y de los fines que teníamos 3 fines. Para cada fin establecemos un indicador. Veamos algunos ejemplos. En el tema de incremento de la utilidad, el indicador va a ser pues el aumento de la utilidad. Si aumenta la utilidad, quiere decir que estoy obteniendo o estoy alcanzando el fin. El crecimiento de participación en el mercado lo voy a medir a través del aumento de los clientes. El aumento de la motivación de la mano de obra lo voy a obtener, ojo, acá. Aquí tengo un objetivo y lo voy a medir con 2 indicadores y eso es válido. Lo voy a medir a través de la satisfacción laboral y también lo voy a medir a través de la rotación laboral. Quisiera que ahorita este tema me llama la atención, rotación laboral o rotación de personal en la organización. Envíenme por favor ahorita al chat qué entienden ustedes por rotación. Y si ustedes se dan cuenta, podemos seguir viendo el propósito, la disminución de las quejas, pues lógicamente un indicador que me diga si disminuyeron las quejas y si aumentaron las felicitaciones. Es decir, un objetivo, 2 indicadores, eso es válido. Miren por ejemplo, el programa de capacitación es al final es algo que vamos a hacer, una alternativa, una estrategia medida por 3 indicadores, eso es válido, es decir, que vamos a tener una gran cantidad de información. ¿Y toda esta información para qué nos sirve? Pues para tomar decisiones, porque nos va a servir tanto para avance como para medir la finalización del proyecto. Y así establecemos indicadores para para cada aspecto que hemos mencionado en el resumen ejecutivo. Bien, el paso número 8 tiene que ver con los medios de verificación. Y esto es porque para saber el estado del proyecto no basta con definir los indicadores, sino realmente dónde y cómo vamos a obtener los datos e información para realizar la medición. Si ustedes se dan cuenta, es una gran cantidad de información que se va a generar a través de los indicadores. No solamente de establecer indicadores por establecerlos, sino también hay que saber si los podemos medir, a dónde vamos a obtener la información, cómo vamos a obtener la información, porque si no tenemos facilidades para obtener la información, entonces la gente va a estar en actividades de medición más que en actividades de ejecución del proyecto. Entonces la respuesta hace parte de la tercera columna del marco lógico. Y lo que tenemos que hacer en este paso 8 es definir cuáles son las fuentes o medios de verificación. Y aquí evaluamos y monitoreamos lo que son los indicadores definiendo los siguientes aspectos. Es decir, cuál es la fuente de información para ir a obtener ese indicador, cómo voy a recopilar la información, cuál es el método, quién va a ser el responsable, cuál va a ser el análisis que se le va a hacer y cada cuánto voy a estar midiendo estos indicadores que he definido. Eso va a estar en la tercera, básicamente en la tercera columna de mi matriz de marco lógico. Si ustedes se dan cuenta, resumen ejecutivo, tengo el indicador y digo que cuál va a ser el medio de verificación. En el caso de aumento de la utilidad, el medio de verificación va a ser el estado de resultado del tercer año después de culminado el proyecto. Aquí de una sola vez estoy diciendo
el medio de verificación y cuándo. Estoy hablando del tercer año. Y así sucesivamente con cada uno de los indicadores establezco cuál va a ser su medio de verificación. Así pasamos al paso número 9, que son los supuestos. ¿A qué se refiere esto? Básicamente los supuestos son todas aquellas condiciones o factores que consideramos ciertos, pero que no son controlados por el equipo del proyecto. Es decir, son factores externos que nos salen de nuestro control. Pero que en el caso de que estos factores no se cumplan, van a afectar el proyecto o los resultados. Realmente, ¿qué podría salir mal en un proyecto? Ya en la siguiente clase comenzamos de lleno a lo que es la dirección de proyecto. Hay todo un tema de gestión del riesgo, una área del conocimiento, y vamos a tener, pues, creo yo que toda una tarde hablando sobre riesgos. Pero básicamente tu supuesto se refiere a eso. ¿Qué puede salir mal? Todo lo que pueda llevar a que un supuesto no se cumpla, eso es considerado como riesgo. Por lo tanto, en este paso procuramos que los supuestos se cumplan, por lo que identificamos todo lo que puede salir mal antes de iniciar un ítem del proyecto. Esto es gestión de riesgo. Tanto cuando estamos planificando o cuando estamos ejecutando el proyecto. Básicamente, aquí nos estamos refiriendo a todo lo que hemos venido haciendo, es decir, el establecimiento del fin, el propósito, el componente y las actividades. En el caso de Core Item, ¿cuáles son los supuestos? Veamos, en el tema de los fines, incremento de la utilidad y el crecimiento de la participación del mercado, estamos hablando de un supuesto que en mi contexto se va a mantener estable, es decir, el contexto de mi proyecto, de la empresa va a ser estable. En la medida que esté estable, pues pretendemos incrementar la utilidad y tener crecimiento en la participación del mercado con todas las estrategias que estamos haciendo. ¿Y por qué decimos este supuesto? Ustedes saben lo que ha sucedido. Creo que nadie veía, creo que ya por diciembre, en enero, creo que nadie se imaginaba realmente lo que iba a suceder a nivel mundial. Y eso está cambiando, eso cambia totalmente el contexto de la organización. Hay muchos proyectos en este momento que se están ejecutando en todo el mundo, pero específicamente en el país. Yo les mencioné que hay varios edificios que están construyendo y hay algunos que, por ejemplo, tenían unos apartamentos que había que entregarlos, qué sé yo, ahí por septiembre, y a raíz de eso ya no se va a cumplir. ¿Qué va a pasar? Va a tener un desfase básicamente de 2, 3 meses. Entonces eso viene a afectarme el logro de los objetivos, de alguna manera me va a afectar. Por supuesto, básicamente estoy diciendo que voy a alcanzar todo esto que he planificado bajo el supuesto que el contexto sea estable. Voy a disminuir las quejas y reclamos bajo el supuesto que hay un plan de continuidad en el servicio de los proveedores críticos de la compañía. Es decir, aquí, esto no lo puedo controlar porque mi servicio depende, en este caso como es tecnológico, depende de mis proveedores, pero si mi proveedor de comunicación, de tecnología me fallan, pues lógicamente yo le voy a fallar a mis clientes, y si lo fallo a mis clientes, ¿qué voy a tener? Quejas. No voy a cumplir entonces la disminución. A eso se refieren los supuestos. ¿Y qué es todo esto? Estos son riesgos. Pero como les digo, vamos a tener una tarde completa para hablar todo un tema de gestión de riesgos. Entonces, esto básicamente es los supuestos. Y paso número 10 es el monitoreo y evaluación del proyecto. Básicamente, último paso. En ocasiones, no todo sale como se ha planificado y quizá no solo en ocasiones, y es normal, es decir, la planificación no es algo escrito en piedra, el contexto cambia de un día para otro, siempre pueden haber desviaciones. Así, de igual manera también en los proyectos. Puede ocurrir que los proyectos puedan tener imprevistos o atrasos o que las cosas no se estén haciendo como se deberían hacer. Por esta razón es necesario monitorear y evaluar al hacerlo. Es decir, que a pesar que la planificación no la está ejecutando tal como lo hemos definido, lo importante es monitorear y evaluar para tomar las decisiones pues oportunamente.
Al hacerlo, buscamos disminuir la diferencia entre lo real, es decir, lo que estamos haciendo, y lo que planificamos. Sin embargo, ambos términos son diferentes, es decir, una cosa es monitoreo y otra cosa es evaluación. Con el monitoreo o seguimiento controlamos el avance, es decir, el monitoreo me sirve para ir determinando si realmente voy avanzando con lo que he planificado. Y lo hacemos únicamente en la fase de ejecución. Aspectos como los costos, avances físicos y el cumplimiento de los tiempos son objeto de verificación. Pero en cambio, la evaluación del proyecto significa poner un punto en el camino y pensar, ¿es realmente el proyecto está funcionando o el proyecto está logrando el impacto esperado? Básicamente un tema de evaluación es más sobre todo mi proyecto, es decir, estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo los propósitos de este proyecto. Y pues en este monitoreo y evaluación es donde finaliza lo que es toda la metodología del enfoque de marco lógico. Son 10 pasos, quizás se ha sentido un poco largo, un poco complejo al inicio, pero cuando ya se hace realmente no es tan complejo y cuando lo implementamos realmente nos sirve mucho, nos traza el camino que es lo que debemos hacer de manera ordenada para no estar inventando cosas que ya tenemos métodos que están inventados para un tema de proyectos y realmente pues como vimos al inicio es probado por organizaciones a nivel mundial. Entonces, si tienen dudas al respecto, a la orden.